Métodos y técnicas de estudio. Aprender a aprender. Aprendizaje autónomo. En el siguiente vídeo educativo discutiremos cuáles son las mejores técnicas y herramientas para el aprendizaje de los estudiantes y en general de todas las personas. ¿Qué son técnicas de estudio? Una serie de estrategias y procedimientos de carácter cognitivo y metacognitivo, monitorización de la ejecución de la tarea vinculados al aprendizaje. Bajo esta denominación, se integran y agrupan técnicas directamente implicadas en el propio proceso del estudio, tales como la planificación de dicha actividad, el subrayado, el resumen, la elaboración de esquemas, así como otras estrategias que tienen un carácter más complementario, como pueden ser la toma de apuntes o la realización de trabajos escritos. En cuanto a la enseñanza de estas técnicas, tanto la psicología del aprendizaje, como la práctica educativa, coinciden en considerar la labor de los docentes como las estrategias didácticas más idóneas a la hora de promover un aprendizaje eficaz y profundo de dichas estrategias. Las técnicas de estudio o estrategias de estudio son distintas perspectivas aplicadas al aprendizaje. Generalmente son críticas para alcanzar el éxito en los espacios académicos competitivos y evaluativos. Se les considera esenciales para conseguir buenas calificaciones, y son útiles para el aprendizaje a lo largo de la vida. ¿Qué es el aprendizaje? Consiste en asimilar las experiencias que pasen a formar parte de nuestra vida. En algunas ocasiones se debe desaprender lo aprendido para dejar entrar nuevos estímulos. Es un proceso mediante el cual se obtienen nuevos conocimientos a través de experiencias vividas. Tipos de experiencia y aprendizaje. Condicionamiento, cuando dos eventos o situaciones se asocian de manera que la aparición de uno genera la presencia de otro. Ensayo y error, la práctica hace al maestro. Comparación, es la práctica en la experiencia vivida y sobre el cual se reflexiona. Imitación, existencia de un modelo, ejemplo o demostración, la copia posterior del mismo. Se logra hasta hacer surgir el estilo. El aprendizaje autónomo. La comprensión del significado de aprendizaje autónomo se facilita al revisar el concepto de autonomía. Al respecto, H. me dice, autonomía significa que uno puede fijar, y en realidad fija, sus propias normas y que puede elegir por sí mismo las normas que va a respetar. Cuando hablamos de aprendizaje autónomo nos referimos al grado de intervención del estudiante en el establecimiento de sus objetivos, procedimientos, recursos, evaluación y momentos de aprendizaje. En la práctica, en un programa educativo, no es usual que exista un grado absoluto de autonomía en dichos aspectos y posiblemente tampoco es muy aconsejable. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que cuando el estudiante tiene una mayor participación en las decisiones que inciden en su aprendizaje, se facilitan la motivación y efectividad en el proceso educativo. El método o técnica de estudio que utilicemos a la hora de estudiar tiene una importancia decisiva, ya que los contenidos o materias que vayamos a estudiar por sí solos no provocan un estudio eficaz. Ahora mencionaremos cuáles son las técnicas de estudio muy utilizadas por los estudiantes y recomendadas por los profesores. Organización y planificación de estudio. Es necesario disponer de una planificación del estudio en la que estén comprendidos los contenidos de las distintas asignaturas, repartidos convenientemente, con arreglo a una distribución del tiempo bien pensada. Es recomendable hacer un horario y un cronograma de estudio por asignatura, dando mayor prioridad a las materias con mayores falencias. Lectura. A la hora de enfrentarnos a un texto debemos dar una serie de pasos. Prelectura o lectura exploratoria, que consiste en hacer una primera lectura rápida para enterarnos de qué se trata. Lectura comprensiva, que debo hacer cuando leo. Centra la atención en lo que estás leyendo, sin interrumpir la lectura con preocupaciones ajenas al libro. El trabajo intelectual requiere repetición, insistencia. Subrayar. Destacar mediante un trazo, líneas, rayas u otras señales las frases esenciales y palabras claves de un texto. Esquema. Es la expresión gráfica del subrayado que contiene de forma sintetizada las ideas principales, las ideas secundarias y los detalles del texto. ¿Por qué es importante realizar un esquema? Porque permite que de un solo vistazo obtengamos una clara idea general del tema, seleccionemos y profundicemos en los contenidos básicos y analicemos para fijarlos mejor en nuestra mente. Resumen. Primero hemos leído el texto mediante prelectura y lectura comprensiva, lo hemos comprendido a la perfección, lo hemos subrayado y realizado un esquema con las ideas más destacadas de su contenido.
Pues bien, el siguiente paso consiste, sencillamente, en realizar una breve redacción que recoja las ideas principales del texto pero utilizando nuestro propio vocabulario. Pero hay que tener cuidado porque si al resumen se incorporan comentarios personales o explicaciones que no corresponden al texto, tenemos un resumen imparcial. Además de las técnicas anteriores, mencionaremos cómo prepararse para un examen. Antes de nada, hay que recordar que no existen píldoras mágicas para aprobar. Todo requiere un esfuerzo por nuestra parte. ¿Cómo puedes mejorar la preparación de los exámenes? Asegúrate de trabajar diariamente para asegurarte de que entiendes la materia. Preguntar en clase cuando sea necesario. Estudiar cada tema, subrayar, hacer esquemas, resúmenes siguiendo el método adecuado el que cada uno eligió. Cuando un tema queda bien aprendido, no se olvida fácilmente. En el estudio de los siguientes temas tendrás que apoyarte en los anteriores, por lo que sirven de repaso y consolidación. Cuando se aproxime el examen, tenemos que repasar para afianzarlos más en la memoria. Cuando se ha trabajado y se sabe el examen, no debemos preocuparnos. ¿Cómo puedes mejorar la realización del examen? Perdiendo los nervios ante el examen. Los nervios no sirven, para nada sirven y para todo estorban. Procura relajarte. Practica técnicas de relajación. No te comas los libros antes del examen inmediatamente antes del examen. No hables con los compañeros antes de realizarlo, te parecerá que no recuerdas nada y aumentará tu nerviosismo. No intentes comprobar si recuerdas todos los temas, antes del examen tu mente está en tensión, ya no puedes reforzar tu memoria, así que concéntrate en lo que vas a hacer. Estando en plena forma física y mentalmente debes dormir bien y descansar lo suficiente antes del examen. No dejes todo para el último momento, si lo haces le das tiempo a la memoria para asentar la información que recibe, la memoria necesita reposo y el recuerdo será más fácil si existe orden. Este fue un video resumen de técnicas de estudio. Producciones Hox.